en el Evangelio de Juan, el discípulo amado. Juan capítulo 16, verso 5 al 9. Si lo tiene ahí me dice amén. Amén. Todavía escucho ahí algunas hojitas. 16, versículo 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Es Jesús hablando a sus discípulos. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? Les conviene que yo me vaya. Sí, Gerald estuvo ahí hablando un poquito. Me robó la predicación. No, estuvo hablando ahí un poquito. Les conviene, les dice el Señor, que yo me vaya. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo ahora la oportunidad de predicar de tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella. Guíanos por medio de tu verdad, Jesús. Tenemos hambre y sed de ti en esta hora, Señor. Que tu palabra sea para cada uno de nosotros verdadero alimento, verdadera comida a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Corrígenos, exhórtanos, consuélanos por medio de la verdad de tu palabra. Y dame gracia de nuevo, autoridad, Señor, para hablar de tu verdad, para hablar de tu palabra. Que tu gracia esté, Señor, en medio nuestro. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje, una pérdida conveniente. Y quiero partir así esta predicación con una historia de cuando yo era niño. ¿Sí? Cuando yo era pequeño, escuché una vez a un predicador contar parte de su testimonio, de sus vivencias. Y dentro del relato que él hacía de lo que vivía y de la manifestación del Señor en su vida ministerial, él hablaba que en medio de las campañas evangelísticas que realizaba, de pronto decía en la multitud, cuando él estaba predicando, decía, veo al Señor. Y el Señor, decía él, me sonríe en medio de la multitud. Y yo entiendo que algo especial de Dios va a ser derramado en aquel lugar, que una gracia especial del Señor se va a manifestar en aquel lugar. Y yo, siendo niño, escuché este relato y a mí me impactó. Como niño uno cree, ¿sí? A mí me impactó inmediatamente y se me quedó grabado lo que este predicador hablaba. Entonces yo empecé a pensar que si él podía ver a Cristo, ¿por qué yo no lo podía ver también? Entonces comencé a tener este pensamiento y este deseo en mi corazón de ver al Señor, de entender cómo otra persona lograba ver a Cristo. Y en mi mente yo buscaba aquello continuamente, constantemente, y me despertaba, me recuerdo, con ese pensamiento: ¿será hoy el día que veré al Señor? Pero después, como niño, aquello se me pasó. Pero de pronto, ya siendo adulto, también me viene aquel pensamiento. Porque nos gustaría, sí, quizás ver al Señor, poder ir y acudir a Él, si supiéramos que está en algún lugar. Porque nos cuesta de pronto la fe, porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a lo que no se ve aún y cree sin ver aún lo recibido. Por lo tanto, nosotros tenemos esta inclinación natural
a buscar las cosas tangibles, a buscar las cosas que podemos tocar, porque eso nos ayuda de pronto a creer. Y de ahí que mucha gente sí vende cosas, la pulsera de los 7 poderes, ¿sí? La sal mágica que va a sacar todos los males de la casa. Usted puede ver los gatitos ahí en los negocios que llaman a la prosperidad, porque tenemos esa inclinación en nuestra naturaleza a tratar de tocar las cosas. Por eso el Señor, cuando está pronto a partir y ya finalizando su ministerio, les dice a los discípulos: me iré a mi Padre, volveré, sí, de donde fui enviado. Y ellos, dice, se llenaron de tristeza, porque se iba el Señor. Porque hasta ese momento el Señor era, sí, tangible. Lo podían tocar, lo podían ver. Y frente a cualquier dificultad, inmediatamente podían acudir al Señor. Cuando no pudieron, sí, echar fuera un endemoniado, fueron y buscaron al Señor. Y ahí el Señor les dice que faltó quizás oración o consagración, les dice. Tenían alguien que podían solucionar las cosas. Cuando está la multitud hambrienta, ¿a quién acuden? A Cristo. Cuando Él les dice: denles vosotros de comer, van y acuden al Señor. Estaba ahí. Por lo tanto, cuando el Señor les dice: seré tomado, ya no estaré entre ustedes. Y no solo les dice aquello, sino les dice que va a haber persecución, que va a haber dolor, que va a haber quebranto, que va a haber aflicción y que serán perseguidos. Pero lo que marca el corazón de los discípulos no es la persecución en sí, sino que el Señor ya no estaría más con ellos. Y no solo aquello, sino que el Señor no establecería el reino, porque ellos esperaban un Mesías terrenal. Ellos esperaban un Mesías que viniera a liberarlos de la opresión del Imperio Romano. Ellos esperaban un Mesías que estableciera un reino terrenal. Y el Señor nos enseña siempre una verdad: mi reino es espiritual. Así que si usted espera un reino terrenal, no, el Señor dijo: mi reino es espiritual. Entonces no era solo el dolor que el Señor no fuera a estar con ellos, sino que también eran muchas preguntas de por qué el Mesías no respondía a las expectativas que ellos tenían, cómo debiese ser Cristo. Muchos aún sueñan con tener un reino terrenal acá en la tierra y viven el Evangelio como si fuera un reino terrenal. Y se enseñorean de las personas y hacen riquezas acá en la tierra. ¿Qué silencio? ¿Está conmigo? ¿O me dejó solo? ¿Está conmigo? Se enseñorean de la gente. No viven de acuerdo a lo que Cristo enseñó que era la iglesia, sino que hacen del Evangelio una fuente de ganancia. No buscan el reino y su justicia, buscan llenar sus propios vientres, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y eso está absolutamente lejos de la visión que el Señor tenía de la iglesia y de lo que era el reino de los cielos. Por eso muchos aún están como los discípulos en aquel momento, confundidos de lo que verdaderamente es la iglesia y el reino de los cielos. Y están en eso atrapados, entrampados. Prefieren incluso construir una imagen distorsionada de quién es Cristo, porque en el fondo Cristo no les es suficiente. Su mensaje no les es suficiente. Siempre que nosotros nos acercamos al Señor, cada uno nos acercamos de pronto con nuestras propias vivencias, nuestras propias historias, de donde hemos sido criados, enseñados. Y tenemos una imagen de Cristo.
Y a veces queremos que Cristo obre y sea de determinada forma. Pero cuando yo me acerco a la palabra del Señor, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me ilumine esta verdad. Porque la palabra del Señor no se puede adaptar a mis pensamientos. Soy yo el que me debo de adaptar al mensaje del Evangelio. Soy yo el que debe ser transformado por el mensaje del Evangelio. Y no yo transformar la verdad del Evangelio a mi conveniencia. Me acerco con esta disposición genuina del corazón. Háblame, Señor. Háblame a través de tu palabra, muéstrame tu verdad, dime lo que debo de hacer frente a tal situación. Porque la palabra del Señor siempre nos confronta, nos incomoda. El mensaje de Cristo nos confronta, nos mueve el piso, nos saca de nuestro estado de seguridad y de perfección. Y vemos a Cristo y su mensaje y nos damos cuenta cuánto nos falta. Si usted se acerca a la verdad de Cristo y no le incomoda, hay algo ahí que no está funcionando. Porque cada vez que yo leo y veo al Señor, noto que algo me falta. Que hay áreas de mi vida que aún no han sido transformadas plenamente. Que hay verdades que aún no estoy viviendo al 100%. Que necesito y soy dependiente de su verdad y de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Todos necesitamos al Espíritu Santo. Los discípulos luchaban por entender lo que el Señor les estaba hablando. Y el Señor les dice que les conviene que Él se vaya. El Señor les dice: enfrentarán adversidad, persecución, enfrentarán la muerte aún por causa de la verdad del Evangelio. Pero vendrá otro consolador. Él ya no estaría con ellos, pero no quedarían huérfanos ni desamparados. El Espíritu Santo estaría con ellos en medio de toda adversidad. Y tú y yo no estamos ni huérfanos ni desamparados. El Espíritu Santo está y habita en cada uno de nosotros. Y está para guiarnos, para hablarnos. El otro consolador. A veces esta traducción no ayuda, ¿sí? Porque uno tiene una imagen mental de consolador, ¿sí? Quizás en mi mente yo lo llevo a esta verdad, como cuando uno se cae cuando es niño y sale corriendo donde la mamá, ¿sí? La mamá le hacía esa canción, sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, ¿se la sabe? Usted no me diga que no se la sabe. Sanará mañana. Ya, yo soy el único que le cantaba en esa canción. ¿Y qué hacía la mamá? En el fondo no hacía nada, no echaba agua. Pero ya ver a la mamá o al papá era suficiente. A uno se le pasaba la pena. Ya no lloraba así, se le pasaba. A veces uno tiene esa idea o ese concepto de consuelo o consolador. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo es mucho más que aquello. Cuando habla de consolador, está hablando acerca de uno que está al lado nuestro para defendernos, de un abogado, de un amigo que es muy ilustrado o sabe mucho. Y esta es la idea que tiene el escritor. Un abogado, alguien que está para ayudarnos, para asistirnos. ¿Y cuando usted necesita un abogado? Cuando se mete en problemas. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno dice? Necesito un abogado, tengo que asesorarme. Porque estoy en una dificultad. Lo que les está diciendo el Señor es: vendrá otro consolador y estará con ustedes en la adversidad, en la prueba. Les guiará, les hablará, los levantará, les dará fuerza, les dará poder, les dará denuedo. Hablará con claridad el camino que han de tomar. No están solos, el Espíritu Santo estará con ustedes. Y nos guiará a toda verdad. Porque cuando los apóstoles son cominados, ¿sí? Les hablan de que ya no pueden hablar más en el nombre de Cristo, ellos no oran: Señor, líbranos de esta prueba, llévate a todo el Sanedrín. No. Dice que se juntan y oran y que le piden al Señor
fuerza, denuedo, valentía para enfrentar la prueba. Porque no estamos exentos de pruebas, de dificultades, de aflicciones. Pero en medio de aquello no estamos solos. En medio de aquello, el otro Consolador, el Espíritu Santo, está en nuestro corazón. Y nuestro corazón empieza a arder por la verdad de su palabra. Y empieza a arder dentro nuestro y a decirnos y a recordarnos la verdad de Cristo. Y a recordarnos la verdad de su palabra. Él va a proveer. Nos empieza a recordar las promesas de Dios para nuestra vida. En medio de toda la dificultad, no estamos solos. Frente a cualquier dificultad, como lo dije, ellos corrían y acudían a Cristo. Ahora el Señor ya no estaría. Y en eso entonces hay mayor fe. Hay mayor fe, porque acudimos a la fuente de todo poder, a Cristo, al Señor, en medio de dificultad, en medio de dolor, en medio de adversidad. O yo me refugio en el Señor o trato de solucionar las cosas a mi manera, a mi modo. A veces cuando agotamos todas las demás instancias, ahí decimos, voy a buscar al Señor. Cuando debiese de ser lo primero. Lo primero, puse aquí, inventé una palabra. Algunas personas también tienen pastorolatría, puse aquí. Frente a cualquier adversidad, va el pastor. Sí, el pastor está para ayudar, para aconsejar, pero no puede reemplazar su intimidad con el Señor. Ni lo que el Espíritu Santo tiene que trabajar en usted. Porque hay personas que inmediatamente al pastor, es que está más cerquita de Dios. A mí me dicen eso cuando yo voy a orar por alguien. Óreme usted porque usted está más cerquita de Dios. No, estamos a la misma distancia. A través de Cristo tenemos entrada a la presencia de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos funciones distintas dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo entonces está en nosotros, como dijo Gerald. Habita en nuestro corazón. Y a través de aquello Cristo nos es revelado. A veces es difícil creer que estamos en la voluntad de Dios cuando hay dificultad, cuando hay aflicción, cuando hay quebranto, cuando las cosas no salen como esperamos. Es difícil creer que el Señor nos está guiando. No es fácil, no es tarea sencilla resistir la prueba, pero ahí es cuando más necesitamos al Espíritu Santo para que nos muestre a Cristo. Esto pasaba con los discípulos. Se apoderó de ellos la tristeza y no lograban entender lo que el Señor les estaba hablando. Fueron en un momento cegados por la tristeza. Y no solo acá, sino cuando se produce toda la persecución y la crucifixión de Cristo. ¿Se recuerda de los discípulos camino de Emaús? Que sus ojos estaban velados, que no podían ver al Señor, iban caminando en una dirección opuesta, se iban de Jerusalén, ellos estaban desertando. Ya se acabó todo, Cristo murió, no es el Mesías que esperamos, y van alejándose de Jerusalén, donde estaban reunidos los apóstoles, y habían escuchado ya que las mujeres daban testimonio de que Cristo había resucitado. Habían escuchado ya aquella verdad, pero aún no lo creían en su corazón. Y sus ojos estaban cerrados a la verdad. A veces cuando la pena se apodera, la tristeza de nuestro corazón, no vemos nada más que lo que estamos viviendo. Y no vemos al Señor en medio de la prueba. Y aunque nos hable, y aunque la palabra la escuchamos, y aunque la leemos, es tanta la tristeza
que no logramos verlo, pero el Señor insiste y les habla a estos discípulos. Y se dan cuenta que es el Señor cuando parte el pan, cuando están en intimidad con Él. Porque partir el pan era intimidad. Ellos le dicen que se quede en aquel lugar, que more con ellos, que esa noche se quede con ellos. Y es en esa intimidad, cuando está partiendo el pan, que sus ojos son abiertos y se dan cuenta que es el Señor. Cuando estamos en la aflicción, no deje la intimidad con el Señor. No deje de orar, no deje de estar con el Señor. Sé que es difícil, sé que cuesta, pero aún así busque al Señor. Aparte un lugar para estar con el Señor. Ore ahí al Señor, aunque las palabras no salgan, aunque sean balbuceos, pero en esa intimidad el Señor se revela a nuestra vida y nos trae convicciones espirituales de que Él está con nosotros, de que no estamos solos. Los discípulos no entendían cómo iba a suceder esto, cómo iban a obrar mal sobre su Señor. La gente obrará mal sobre nosotros. Se juntarán y planificarán en contra de la iglesia del Señor, aún en contra de nuestras propias vidas. Pero nada se escapa de la mano de nuestro Dios. Y todo el Señor lo puede usar para formar nuestra vida, para formar nuestro carácter, para dar forma a nuestro corazón. David huía, se escondía en cuevas. Saúl lo buscaba para matarlo. Y Saúl era el ungido del Señor. Y pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a David. Se escondió en una cueva, estuvo por años en la cueva de Adulán. Pero ahí en esa cueva el Señor formó el corazón del rey. Ahí en la persecución, en la adversidad, en la injusticia, en el menosprecio, formó el corazón de David. Y mató al Saúl que había dentro del corazón de David. Por eso David nunca llegó a ser un rey de la forma en que lo fue Saúl. Porque Dios trabajó profundamente en el corazón de él. A veces pensamos aquello, estoy en la adversidad, esto es injusto, lo que me están haciendo, lo que estoy viviendo no lo merezco. Pero en medio de aquello el Señor está trabajando en nosotros, nos está formando, está trabajando nuestro corazón, nos está moldeando. Su mano poderosa está sobre nuestra vida. Y Él, cuando llegue el momento, nos sacará de aquel lugar y la gente verá esa transformación de nuestro carácter, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Es el mismo hombre, es la misma mujer, pero habla distinto, piensa diferente, actúa distinto. Hay algo diferente en él, hay algo diferente en ella, algo sucedió. Es la obra de Dios en nuestra vida. El Señor está trabajando. Acá hay gente que ha sufrido decepciones. El Señor está trabajando. El Señor está trabajando. Hay gente que fue quebrado su corazón. El Señor está trabajando. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. La prueba no te va a hacer desmayar. El Señor está ahí trabajando sobre tu vida. Esto temporal traería un mayor peso de gloria sobre la vida de los discípulos. Era necesario que pasara esto. Era necesario que el Señor se fuera. Era necesario que el Señor fuera a la cruz.
Si no, no hubiéramos tenido salvación y vida eterna. Era necesario, había un bien mayor, nos convenía que el Señor se fuera, porque nuestra vida tenía que ser limpiada por la obra de Cristo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pudiera habitar en nuestro corazón. Porque ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Pero para que eso fuera necesario, tuvo que el Señor pagar el precio por nuestros pecados, entregar su vida para que nuestra vida fuera hecha santa por medio de su sacrificio. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo morara ahora en nuestro corazón. Ya no solo viniera en determinados momentos para ungir a determinadas personas, sino que ahora se derramara sobre toda la iglesia del Señor. Esta promesa y esta verdad no es para los autosuficientes. Es para los que reconocen con humildad su dependencia del Señor. Los autosuficientes jamás van a oír la voz del Espíritu Santo, porque están demasiado llenos de ellos mismos para ser llenos de la verdad de Cristo. No, ellos no lo van a discernir. Los humildes, los sencillos, los que están en angustia y en humildad reconocen que necesitan al Señor en medio de lo que están viviendo, van a oír la voz de Dios, van a ser direccionados por el Señor y van a poseer esta verdad, porque vivir esta verdad es por fe. Quisiera decirle otra cosa, pero no, esta verdad se vive por fe, se cree por fe, que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Queremos nosotros tocar para creer, poseer para ejercer. La fe nos llama a creer sin ver, a abrazar una promesa sin verla aún cumplida en su plenitud, que Cristo volverá. ¿Sabía usted que a las nuevas generaciones les cuesta creer que Cristo volverá? Que hay una corriente teológica que dice que eso no va a suceder. Que el bautismo del Espíritu Santo se está dejando de creer. Si atacamos el ministerio del Espíritu Santo, Él no puede revelar a Cristo. Porque esa es la función del Espíritu Santo, revelar a Cristo, convencer al mundo de pecado, de justicia. Cuando usted creyó en el Señor Jesús y puso su fe en Él, el Espíritu Santo estaba ahí obrando en su corazón, revelándole a Cristo. Si usted ataca el ministerio del Espíritu Santo, Él no puede revelar a Cristo. Son ideologías demoníacas que quieren invadir la iglesia del Señor. Y usted tiene que levantarse como un defensor de la verdad, de la doctrina, y transmitirlo a las nuevas generaciones. Quizás hay cosas que se abusaron de pronto en los moveres espirituales, pero que otros hayan abusado no invalida la verdad de la palabra. Debemos abrazar estas verdades. Y yo no quiero ser Eduardo Tomás, ver para creer. No, yo quiero creer en cada una de las promesas y entender que era necesario y que tengo una mejor porción. Tengo al Espíritu Santo morando en mi vida y Él está conmigo en cada decisión. Si yo lo hago parte, Él está conmigo. Y sé que mi corazón arde cada vez que hablo de Él, porque Él está conmigo.
Necesitamos entonces continuamente que el Espíritu Santo nos revele a Cristo, que abra nuestro entendimiento y nos muestre esta verdad, no solo para saberla, para estudiarla, sino para creerla y vivirla. Porque para eso está el Espíritu Santo, para guiar a su iglesia. No podemos hacer de Él un Dios olvidado. No, Él está para guiar a su iglesia, para sustentar a su iglesia. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Puede ponerse de pie?